Continuamos con esta exploración de los diferentes botones que podría oprimir México para generar un crecimiento más acelerado, más justo. Hemos conversado tú y yo muchas veces el tema de la importancia que tiene las mejores prácticas que se están dando en el mundo en ciertas áreas. En algunas cosas México incluso es líder, por ejemplo se ha hablado del tema de vacunación, donde México realmente tiene un récord muy impresionante a nivel mundial. En eso México es un modelo que otros tratan de emular, y en otras cosas México también creo que puede aprender mucho de otros sitios, ¿no es cierto? En una cantidad de áreas, hablábamos de infraestructura, hablábamos de lo fiscal, etcétera, ¿no? Pero hay uno que por tu conocimiento tan profundo de este tema me gustaría indagar. Algunos otros países, incluso en nuestra región latinoamericana o especialmente en la región latinoamericana, han utilizado el resorte energético como una palanca muy, muy poderosa de desarrollo, ¿no? Habría ejemplos, digamos, que a mi juicio son de literalmente dilapidar la riqueza, como es el caso que está ocurriendo en Venezuela probablemente, con una serie de expropiaciones ligadas al petróleo y una serie de políticas que no son sustentables en el tiempo, quizás sea el principal problema que yo detecto en Venezuela. Pero hay otros ejemplos bien interesantes, como es el de Brasil, que ya me dirás tú también si se ha magnificado, ¿no?, todo el tema de Petrobras. El tema de Ecopetrol en Colombia es bien interesante porque es un país que está creciendo al 7-8% anual en los últimos 4 o 5 años, y mucho tiene que ver de cómo utilizaron esa herramienta de la Compañía Petrolera Nacional para que esto detone desarrollo en muchas otras áreas de la economía. Teniendo nosotros nuestro propio Pemex, una institución pues muy sólida, muy grande, la empresa más grande del país para acabar pronto, ¿qué tipo dentro de estas políticas comparadas podríamos aplicar en México para que ese detonador potencial de desarrollo que es el petróleo pudiera ser mucho más, llegar más lejos? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es dejar de estar subsanando la deficiencia del faltante de los ingresos del gobierno federal, sacándole cantidades excesivas de impuestos a petróleos mexicanos, que es lo que ha venido sucediendo durante mucho tiempo. Y entonces, pues lo que haces es simplemente cercenar o limitar las capacidades de petróleos mexicanos para ser una empresa más eficiente y poder invertir, para poder invertir más. Creo que ese es un tema, O sea, digamos, muy importante. dejarla más en el terreno empresarial, lo que haría cualquier empresa, para que detone mucho más desarrollo. Aunque sea, no, pero yo te no diría, ordeñarla de la no forma. ordeñarla. O sea, si tú ves, Petróleos Mexicanos es una empresa, si no me falla la memoria, es la tercera empresa del mundo que genera un mayores utilidades, el EBITDA, como lo conocen en términos. Sí. Ahora, a la hora que ya le cobras los impuestos y demás, entonces ya matas. acabas con pérdidas. O sea, le cobras más impuestos que la utilidad total, a pesar de que es la tercera empresa que genera el Porque hay un EBITDA más mito alto. grande, ¿no?, de que es ineficiente y tal. Y eso lo he podido corroborar en uno de los programas. Tuvimos a tu sucesor, Juan José Suárez Coppel, en la que hablaba exactamente lo mismo. Es una empresa redituable, es una empresa que genera utilidades, pero si se las estás cortando completamente. Te las sacas completamente, entonces lo afectas de esa manera. Entonces, ese es nada más un aspecto. El otro aspecto realmente es, si uno ve los países en donde hay empresas petroleras nacionales como Petróleos Mexicanos, todas han tenido la posibilidad de desarrollar sus proveedores y tener una relación estable con sus proveedores. Los ejemplos que más siempre se mencionan son el caso de Noruega, con Statoil y toda la industria. Digamos, Noruega descubrió petróleo hace relativamente poco y sin embargo hoy tiene una industria que es para proveeduría de la industria petrolera internacional, de lo más eficiente, tubería, barcos, una serie de cosas muy importantes. Y el otro caso es Petrobras, que también ha hecho un ejercicio en ese sentido. Curiosamente, Pemex, a pesar de ser una empresa digamos, nacional, los satélites alrededor de Pemex en México en cuanto a proveedores no están bien formados. No solo los satélites, sino toda la cadena hacia abajo, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hemos desperdiciado como una oportunidad para fortalecer la industria nacional. Y regreso un poco al tema de lo de las normas, de las licitaciones, en donde siempre se le tiene que, digamos, asignar la adquisición o el contrato al más barato por alguna disposición o interpretación de una disposición constitucional que luego se desdobla en ese principio.
cuando ya en la práctica cotidiana. Entonces lo que sucede es que muchas veces, pues, digamos, llega un nuevo proveedor de algún país de Asia, por decirte una cosa, que desplaza a un proveedor que ha venido trabajando durante años y que incluso tiene alguna planta en México para proveer alguna cosa y queda desplazado y luego el otro producto ese no necesariamente es de la calidad adecuada. Entonces dices, eso así no es, o sea, se van desarrollando de relaciones de confianza, relaciones en cuanto a calidad. Digamos, las empresas privadas lo hacen también y van desarrollando sus proveedores. Se habla mucho, por ejemplo, el caso de Volkswagen en Puebla, donde Volkswagen dice, bueno, yo ahora quiero aquí que vengan yo voy a desarrollar autoparteros que sean mis proveedores. Pero les dan contratos a largo plazo, están trabajando con ellos todo el tiempo en términos del diseño y de las características de calidad. Eso no ha pasado con la industria petrolera nacional. Curiosamente, podría irradiar mucho más. Mucho más. Y hay una gran queja de que pues muchas de las compras de petróleos mexicanos son compras que se hacen a productos extranjeros. Y es cierto, porque en las licitaciones eso sucede. Pero curiosamente, explicablemente yo diría, como parte de la reforma del 2008, el Senado de la República le dio el mandato, introdujo que Petróleos Mexicanos hicieran un programa de desarrollo de proveedores y de aumento del contenido nacional. Han pasado 3 años ya. Se formuló quedó ya terminado hacia, yo diría, mediados del 2009. Lo autorizó el Consejo de Administración, pero sigue un poco ahí como que no ha acabado están volviendo a tomar cierta importancia. Ahí hay un área muy importante. Hay algo que se puede hacer y que se debe de hacer para poder mejorar muchísimo los concatenamientos. Para tener una idea, los televidentes, cuando hablamos de todo digamos, grupo de proveedores a Pemex, la proveeduría de Pemex, ¿cuánto vale en un año más o menos? ¿Cuánto gasta Pemex? Bueno, mira, el presupuesto total de Petróleos Mexicanos es del orden de aproximadamente, ¿no? De unos 30,000 millones de dólares. Vende 100,000, más de 100,000, 100,000, dependiendo del precio del petróleo y otras cosas, del orden de 100,000 millones de dólares, y es la empresa más grande de América Latina, no solo de México, y el presupuesto de Pemex ronda en los 30,000 millones. Ahora, es muy importante tener claro esto. De esos 30,000, 2/3 partes son inversión. Y una tercera parte es el gasto propiamente de operación. Es gasto corriente. Entonces, pero todo eso son adquisiciones. Unas son adquisiciones para construcciones, obras y demás, y lo otro es, pues, catalizadores y todo lo demás. En números redondos podemos decir que Pemex al año tiene más inversión en proveedores que la inversión extranjera acumulada de un año. Por ahí. Porque yo son como, sí, por ahí, ¿no? efectivamente. Claro. Digo, la inversión extranjera, pues estás hablando del orden de unos 20,000 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Entonces, en años buenos. Entonces, si sumáramos lo externo y lo interno, aquí hablando de política exterior, pues esa sería una ecuación poderosísima de crecimiento para el país. Lo es. Y por cierto, en el estudio que se hizo sobre eso, es interesante ver lo bajo del contenido nacional de las operaciones de Petróleos Mexicanos. Por primera vez hizo el cálculo en el 2009 y resulta francamente muy bajo. Y eso que incluye la parte de obra civil, de construcción, que evidentemente pues las empresas mexicanas pues tienen un pedazo significativo del pastel, ¿no? Muy bien, Jesús. Pues vamos a continuar ahora después de un pequeño corte. Con poco más de 3 millones de barriles diarios, México ocupa el 8º lugar entre los principales países productores de petróleo. Rusia ocupa el primer lugar con más de 10 millones de barriles diarios y con más de 9 en segundo y tercer lugar se encuentran Arabia Saudita y Estados Unidos respectivamente. El país latinoamericano más importante en este sentido es Venezuela, que ocupa el 6º lugar con una producción de más de 3,5 millones de barriles diarios.